Bueno, estamos aquí en el circuito del Jarama con Antonio Albacete en estos test del CEC y vamos a aprovechar para hablar con él. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo se presenta 2020? Hola, buenas tardes. Bueno, pues se presenta un poquito complicado porque no sé si sabréis, pero el equipo con el que he estado este año pasado, el equipo de Luz Bernó, pues se disuelve. La verdad es que tenían ya ganas de jubilarse y bueno, este año con el buen resultado que tuvimos en ser subcampeones, para ellos ya bastaba, tenían que descansar, tenían que pasar página y bueno, pues ahora estamos buscando otro equipo, estamos intentando montar un equipo para el 2020 y ahí estamos trabajando en ello. Tendremos posiblemente parte de los patrocinios que tuvimos el año pasado y bueno, estamos ahí intentando, como te digo, montar un equipito, buscando patrocinadores para poder completar ese presupuesto que hace falta, pues por lo menos para intentar luchar por el campeonato, ¿no? Sabéis todos que es muy difícil, hace falta bastante dinero para poder estar ahí arriba a un buen nivel y ganar carreras e intentar ganar el campeonato, y en ello estamos, ¿no? De momento las cosas, bueno, no pintan mal, pero no está todo todavía 100% atado y cerrado. De seguirías con MAN, montura nueva, ¿qué sería? Nada, de seguir, yo creo que seguiríamos con MAN. Había alguna otra opción, pero en principio yo creo que la mejor sería seguir con MAN. Y lo que no sé si con otro camión, un camión nuevo, yo creo que el camión que yo llevé el año pasado, Lutz lo tiene en venta y seguramente se lo venda algún equipo o algún otro piloto. Así que bueno, tenemos que mirar a ver qué opciones tenemos. También depende del presupuesto que tengamos. O sea, empezar de cero, pero con la vista a volver a luchar por ese campeonato, ¿no? Bueno, empezar de cero y la vista, sí, siempre que salimos es con esa idea, ¿no? Con la idea de luchar por el campeonato. Unas veces se acaba mejor y otras peor, pero la verdad es que la mente hay que tenerla puesta en salir para luchar por el campeonato. Pues ojalá sea así. Muchas gracias, Antonio, y mucha suerte para que al final estés este 2020 de nuevo ahí en pista. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un saludo.